ama de casa de Shakira, revela el secreto más íntimo de Gerard Piqué. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy traeremos una historia que ha dejado a todos con la boca abierta. Nos adentramos en la vida de dos famosos, Shakira y Gerard Piqué. Estos reconocidos artistas vivieron una relación amorosa que parecía perfecta, pero como en cualquier historia de amor, enfrentaron dificultades y desacuerdos. ¿Quieres conocer el secreto más íntimo de esta famosa expareja? ¿Qué llevó a esta pareja a enfrentarse y poner un fin a su historia de amor? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, te invitamos a darle like y suscribirte para apoyar nuestro contenido. No te pierdas ni un detalle de este emocionante relato sobre Shakira y Gerard Piqué. Comencemos esta apasionante travesía juntos. Shakira y Gerard Piqué, reconocidos artistas en sus respectivos campos, mantuvieron una relación amorosa durante más de una década. Juntos compartieron momentos inolvidables y vivieron en una lujosa mansión en Barcelona. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, llegaron a un punto en el que enfrentaron dificultades y desacuerdos. Las discusiones comenzaron a ser frecuentes y generaron tensiones en el hogar. A medida que la relación se volvía más frágil, algunos empleados del hogar se vieron envueltos en el conflicto, tomando partido en la situación. A continuación, exploraremos los detalles de esta historia y cómo afectó la dinámica familiar de Shakira y Piqué. A medida que la relación de Shakira y Piqué se deterioraba, la ruptura se volvió inevitable, generó aún más discusiones y tensiones dentro del hogar. Las discusiones y los desacuerdos parecían insalvables, y esto tuvo un impacto significativo en la vida cotidiana de la pareja. Tanto Shakira como Piqué se vieron envueltos en debates acalorados, tratando de encontrar una solución que satisfaciera a ambas partes. Sin embargo, la tensión y la falta de entendimiento prevalecieron, llevando finalmente a la dolorosa separación que cambiaría sus vidas para siempre. Rumores de infidelidad y la contratación de un detective privado. Durante el proceso de ruptura de Shakira y Piqué, surgieron rumores persistentes de infidelidad por parte del futbolista. Se especulaba que había tenido un romance paralelo con una joven española llamada Clara Chía. Aunque Piqué negaba estas acusaciones y afirmaba que la relación ya estaba rota antes de conocer a Clara, las sospechas continuaron creciendo. Ante la incertidumbre, Shakira tomó una decisión drástica: contratar un detective privado para confirmar sus sospechas. Esta medida extrema reflejaba un grado de desconfianza y el deseo de obtener respuestas claras sobre la infidelidad de su expareja. El detective comenzó una exhaustiva investigación que revelaría información impactante sobre la relación de Shakira y Piqué. Detalles sobre la sospecha de Shakira a través de un incidente con la mermelada. En enero de 2022, Shakira notó un incidente extraño en su hogar que desencadenó sospechas aún mayores. Un bote de mermelada en su nevera comenzó a disminuir misteriosamente mientras ella estaba ausente. Este hecho, aparentemente trivial, despertó las dudas en la mente de la cantante. ¿Quién más, aparte de su pareja y sus hijos, estaba consumiendo la mermelada? Este incidente se convirtió en una pista clave para Shakira, ya que comenzó a sospechar que alguien más estaba en su casa en su ausencia. A través de una entrevista en un programa británico, Shakira compartió esta experiencia y despertó un gran interés en el público. La palabra mermelada se convirtió en uno de los términos más buscados en Google, demostrando el alcance de la historia y el crecimiento interés por descubrir la verdad detrás de la ruptura. Contratación de detective y las fotografías que confirmaron las sospechas. Decidida a descubrir la verdad, Shakira contrató a un detective privado para seguir los pasos de Piqué y confirmar sus sospechas de infidelidad. El detective realizó una exhaustiva investigación y presentó pruebas contundentes a la cantante. Entre estas pruebas se encontraban fotografías comprometedoras de Piqué junto a Clara Chía, que dejaban poco lugar a dudas sobre la relación entre ambos. Estas imágenes confirmaron las sospechas de Shakira y se convirtieron en un golpe emocional para ella. Las fotografías se convirtieron en una prueba irrefutable de la infidelidad de Piqué, desencadenando un torrente de emociones y decisiones cruciales en el desarrollo de la historia. Propuestas de terapia de pareja y negativa de Piqué. Después de confrontar a Piqué con las pruebas de infidelidad, Shakira propuso la opción de acudir a terapia de pareja para intentar salvar su relación. Sin embargo, Piqué se negó rotundamente a participar en la terapia y optó por mudarse a un piso de soltero en el centro de la ciudad. Esta negativa por parte de Piqué evidenciaba su falta de compromiso y su determinación de seguir adelante sin intentar solucionar los problemas que lo aquejaban. La propuesta de terapia en pareja se convirtió en un último intento de Shakira por encontrar una reconciliación, pero fue rechazada, lo que marcó el punto de quiebre definitivo en su relación. Revelación de que el detective era en realidad la ama de llaves de la mansión.
Uno de los giros más sorprendentes en esta historia fue la revelación de que el detective privado contratado por Shakira era en realidad la ama de llaves de la mansión. Su empleada se ofreció voluntariamente para desenmascarar la infidelidad de Piqué frente a la madre de sus hijos. Ella confesó a Shakira todos los encuentros secretos entre Piqué y Clara Chía, revelando incluso detalles sobre las visitas de la joven española a la mansión. Esta revelación impactante dejó a Piqué asombrado al descubrir que había sido descubierto por alguien tan cercano a ellos. La confianza se rompió por completo, generando un ambiente aún más tenso y complicado en la historia. Confesión de los hijos de Shakira sobre la relación de Piqué con Clara Chía. La trama da un giro inesperado cuando los hijos de Shakira confiesan a su madre sobre la relación de su padre con Clara Chía. Aunque los niños eran conscientes de la presencia frecuente de Clara en la casa, fue Milan, el mayor de los pequeños, quien notó ciertos comportamientos sospechosos de su padre hacia ella. Milan decidió compartir esta información con su madre, a pesar de tener miedo de la reacción de su padre. Fue un momento doloroso para Shakira, ya que sus hijos le revelaron que su padre invitaba a Clara con frecuencia a la casa, y comenzaron a sospechar que su relación era más que una simple amistad. Esta confesión impactó profundamente a Shakira y reafirmó las sospechas que había tenido desde el principio. Manipulación de Piqué para silenciar a Milan. Piqué, consciente de las preocupaciones y comentarios de Milan sobre Clara Chía, manipuló al niño para silenciarlo. Le aseguró a Milan que Clara era simplemente una amiga especial y le advirtió que no hablara mal de ella. Piqué utilizó su influencia y cercanía con Milan para intentar controlar la situación y evitar que el niño revelara más detalles a su madre. Con esta manipulación, Piqué intentaba mantener la fachada de una relación amistosa con Clara y ocultar la verdad a Shakira. Sin embargo, esta estrategia de manipulación no duraría mucho tiempo, ya que Milan continuaría descubriendo más sobre la relación de su padre y Clara Chía. Descubrimiento gradual de Milan sobre la actitud de su padre y la relación con Clara Chía. A medida que pasaba el tiempo, Milan fue descubriendo más detalles sobre la actitud de su padre cuando estaba con Clara Chía. Notó cómo Piqué cambiaba su comportamiento, volviéndose más atento, alegre y animado en su presencia. Estos cambios en la actitud de su padre despertaron la curiosidad de Milan y comenzó a conectar los puntos. Aunque era solo un niño de 10 años, Milan comenzó a comprender gradualmente que la relación entre su padre y Clara era más que una simple amistad. Aunque no comprendía completamente el concepto de amantes, Milan percibió la intimidad y la conexión especial entre ellos. A pesar del miedo de enfrentar a su padre, Milan decidió informar a su madre sobre estas sospechas, marcando un momento crucial en la historia y dejando a Shakira con la certeza de la infidelidad de Piqué. La falta de confianza inicial de Shakira y la posterior confesión de Piqué. Al principio, Shakira no confiaba plenamente en las palabras de sus hijos y en las sospechas que tenía sobre la relación de Piqué con Clara Chía. Sin embargo, todo cambió cuando Piqué finalmente confesó la verdad. Esta confesión confirmó las dudas de Shakira y la llevó a confrontar la realidad de la infidelidad de su pareja. Fue un momento difícil para ella, pero también un punto de quiebre en su relación y en su proceso de aceptación. La relación de Piqué con su madre y el papel de informante de Montserrat. Piqué tenía una estrecha relación con su madre, Montserrat Bernabeu, quien desempeñaba el papel de excelente suegra. Sin embargo, detrás de esta relación aparentemente cordial, Montserrat también actuaba como informante, manteniendo una comunicación fluida con Shakira para conocer todos los pasos de la cantante. Montserrat era la intermediaria que informaba a Piqué sobre los movimientos de Shakira. Incluso, varios de los encuentros entre Piqué y Clara Chía tenían lugar en un apartamento de Montserrat. Esta relación de confianza y complicidad entre madre e hijo revela una dinámica compleja y contribuye al drama de la historia. La estrategia de Shakira de poner a su ama de llaves como informante para obtener información sobre su marido plantea un debate ético. Algunos podrían considerar que fue una forma de protegerse y obtener pruebas con el fin de confirmar sus sospechas. Otros podrían cuestionar si fue una decisión correcta o si había otras alternativas para abordar la situación. ¿Crees que fue una buena estrategia de Shakira? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hemos conocido detalles impactantes sobre la ruptura de Shakira y Gerard Piqué. Te invitamos a dejar tu apoyo en forma de like y suscripción para mostrar tu apoyo a Shakira y sus hijos durante este difícil momento. No olvides activar la campana de notificaciones para recibir actualizaciones sobre futuros videos. Agradecemos tu tiempo y te animamos a que sigas disfrutando de nuestro contenido. Hasta la próxima entrega y recuerda, el amor y la confianza son fundamentales en una relación.